Saludos, es un verdadero honor encontrarnos semana tras semana en la voz del Tribunal Constitucional. A nivel nacional e internacional compartimos este diálogo, tanto en los Estados Unidos y, como no, también en Europa. Saludos Félix, hola José Miguel y un saludo especial a todo el público que nos sintoniza. Nosotros siempre comprometidos con ofrecerles a todos ustedes un contenido de calidad. Y les cuento que hoy venimos vestidos de azul en apoyo al Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo. Esta es una campaña titulada Light It Up Blue de la organización Austin Speak, que también apoya el despacho de la primera dama. Chicos, y como bien han adelantado en la voz del Tribunal Constitucional, hoy traemos un contenido de alta calidad, como tenemos acostumbrado a todo ese público semana tras semana. Y queremos aprovechar el inicio de este programa para felicitar a todos los periodistas en la República Dominicana por conmemorarse recientemente el Día Nacional del Periodista. Felicidades a todos los colegas. Paola, muchas felicidades en nuestro día. Muchísimas gracias. Bueno, también para ti, Félix, porque ya eres comunicador, y para todo el equipo, Liselot Núñez y todo el equipo que nos acompaña aquí en la voz del Tribunal Constitucional, y a todos los periodistas que nos sintonizan también. Y a propósito de conmemorarse el Día Nacional del Periodista, el Tribunal Constitucional celebró la premiación del primer concurso de periodismo, libertad de expresión e información, donde participaron periodistas y comunicadores sociales de nuestro país en las diferentes categorías: periodismo impreso, periodismo televisivo y periodismo digital. Y continuando con la importancia de este día, vamos a recibir en el segmento de la entrevista aquí con nosotros al doctor Adriano Miguel Tejada, con quien vamos a conversar sobre el anuario del Tribunal Constitucional en su calidad de editor de él mismo. Por supuesto, a propósito del anuario, el reportaje de la semana tratará acerca del contenido esencial al cual está dedicado: la Constitución de 1994. Una reforma que trazó el camino para el fortalecimiento de la independencia judicial en la República Dominicana. Y también tendremos nuestros acostumbrados segmentos: Vivir en Constitución, Efeméride Constitucional, Jurisprudencia Constitucional y mucho más. Chicos, un programa que promete hoy aquí en la voz del Tribunal Constitucional, y vamos a dar inicio inmediatamente con nuestro segmento de noticias, y para eso pasamos con nuestro compañero Tomás Marte, quien tendrá las principales informaciones relacionadas a nuestra alta corte. Adelante, Tomás. Gracias, Cuéntanos. como siempre, un placer acompañarles en esta edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Saludo especial a los que nos sintonizan dentro y fuera del país. Vamos a iniciar este resumen informativo. El Tribunal Constitucional y la Vicepresidencia de la República firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de dar a conocer la Constitución en los programas que desarrolla esta entidad gubernamental. Las entidades que de manera individual ejecutan proyectos para el bienestar y desarrollo social unificarán sus esfuerzos para diseñar una metodología de enseñanza de la Constitución y la formación cívica como parte de una estrategia dirigida a la salida de la pobreza. Según el acuerdo, el Tribunal Constitucional fungirá como asesor del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia para el diseño y metodología de enseñanza de la ley sustantiva. En ese orden, la Vicepresidencia ejecutará lo acordado a través de su programa Tú Primero, desarrollado con la asistencia técnica del PNUD, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los integrantes de los programas de protección social coordinados por la vicemandataria. Con esta alianza, el Tribunal Constitucional cumple con su función pedagógica establecida en la Constitución y su ley orgánica, y continúa con su visión de apoyar y desarrollar proyectos educativos y socioculturales que fomenten la enseñanza de la Carta Magna. Vámonos a la provincia de Azua. Allí el magistrado Wilson Gómez Ramírez dictó una conferencia sobre la importancia del uso adecuado de los símbolos patrios, resaltando en especial la utilización adecuada del escudo nacional. Durante la charla Duarte, Constitución y Símbolos Patrios, dictada en la alcaldía del municipio cabecera de esta provincia, el juez Gómez Ramírez sugirió que, al momento de adquirir alguna bandera o escudo para cualquier uso, se identifique la versión oficializada en 1913 por decreto y refrendada por la Constitución de 2010. El magistrado del Tribunal Constitucional resaltó que es fundamental que toda autoridad y todo dominicano conozca e identifique la versión adecuada del escudo nacional, por cuanto es el símbolo usado de peor manera. En
ese sentido, aseguró que la Constitución de la República estableció un blindaje en torno a los símbolos patrios al hacer precisiones que intervienen a favor del uso preciso y adecuado. Determinó dónde tenía que estar abierto el libro de los evangelios en el escudo nacional y además la orientación que debía seguir la lista inferior roja que dice República Dominicana, aspectos que aborda ampliamente el artículo 32 de la Carta Sustantiva. Durante esta charla, que se realiza en el marco de la jornada de sensibilización sobre los símbolos patrios y su uso adecuado, que coordina el Departamento de Difusión y Divulgación de la Constitución, el magistrado Gómez Ramírez también tocó otros temas alusivos al TC. Pero todavía hay más noticias. La magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández participó en un conversatorio sobre los derechos fundamentales en la provincia de Santiago. La magistrada del Tribunal Constitucional dijo que esos derechos irrenunciables e inalienables y que no existe jerarquía entre ellos, por lo que todos en principio tienen la misma importancia. En su ponencia dio a conocer los mecanismos de control y garantías que existen para demandar la protección de los derechos fundamentales, la tutela judicial y el debido proceso, señalando la figura del amparo, el habeas data y el habeas corpus. Los conceptos de la jueza Bonilla Hernández fueron expuestos durante el conversatorio sobre derechos fundamentales en el Centro de la Juventud y Cultura CJC La Salle de Cienfuegos, auspiciado por el Comité Gestor Santiago Oeste. Amigos, y el rector de la Universidad San Marcos en Perú felicitó a través de una misiva la labor que desarrolla el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. A través de una misiva, el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos extendió un saludo y felicitación formal al presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Rey Guevara, expresando sus buenos deseos para con la labor que desarrolla esta corte. El documento dice: el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos saluda cordialmente al presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Dr. Milton Rey Guevara, y le desea el mayor de los éxitos en su gestión al frente del intérprete supremo de la constitucionalidad dominicana, celoso defensor de los derechos fundamentales y de la supremacía constitucional. La función protectora de los magistrados constitucionales dominicanos es vital para el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho, anhelo de todos los estados de Iberoamérica. Amigos, y ya se dieron a conocer los ganadores del primer concurso Periodismo, Libertad de Expresión e Información que desarrolla el Tribunal Constitucional. Ampliamos estas y otras noticias en nuestro portal web www.tc.gov.do. Allí puede encontrar los textos constitucionales, las sentencias y las publicaciones que realiza el Tribunal Constitucional. Hasta aquí este resumen de las principales informaciones. Muchas gracias por las informaciones, Tomás. Y a ustedes en sus hogares les decimos que no le cambien, porque tras la pausa continuamos con más contenido en nuestro programa. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional.
Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo de la Constitución. Artículo 150. Carrera judicial. La ley regulará el estatuto jurídico de la carrera judicial, el ingreso, formación, ascenso, promoción, desvinculación y retiro del juez, con arreglo a los principios de mérito, capacidad y profesionalidad, así como el régimen de jubilaciones y pensiones de los jueces, funcionarios y empleados del orden judicial. Párrafo 1. La ley también regulará la Escuela Nacional de la Judicatura, que tendrá por función la formación inicial de los y las aspirantes a jueces, asegurando su capacitación técnica. Y párrafo 2. Para ser designado juez del Poder Judicial, todo aspirante debe someterse a un concurso público de méritos mediante el sistema de ingreso a la Escuela Nacional de la Judicatura, que al efecto establezca la ley y haber aprobado satisfactoriamente el programa de formación de dicha escuela. Solo estarán exentos de estos requisitos los miembros de la Suprema Corte de Justicia que sean de libre elección. Bienvenidos al segmento Jurisprudencia Constitucional. Con ustedes, María José Maldonado. Esta semana hablaremos sobre el conflicto de derechos fundamentales que se suscitó en ocasión de la celebración del Carnaval Vegano, patrimonio de los dominicanos. En la sentencia TC 289-18, el Tribunal Constitucional Dominicano conoció de la revisión de una sentencia de amparo incoada por el Ayuntamiento de La Vega. La decisión que se atacaba modificó el perímetro de la referida fiesta cultural, limitó los días y el horario del evento, pero además prohibió el establecimiento de las estructuras denominadas cuevas. Todo esto en el entendido de que durante la celebración del Carnaval Vegano se vulneraban derechos fundamentales de los residentes de esta ciudad. El Tribunal Constitucional Dominicano advirtió que se trataba entonces de un conflicto de derechos. De un lado, el derecho a la cultura y de otro, el derecho a la intimidad, libertad de tránsito, propiedad y a un medio ambiente sano. Ciertamente la celebración del Carnaval Vegano, al igual que como cualquier otro carnaval, puede implicar el cierre de calles, instalación de tarimas y las denominadas cuevas, y por tanto son reales las posibilidades de violar derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos de La Vega. En este sentido, el Tribunal Constitucional ponderó los derechos en juego en aplicación del principio de favorabilidad contenido en el artículo 74.4 de la Constitución, texto según el cual los poderes públicos interpretan las normas relativas a derechos fundamentales en la medida más favorable a la persona. Por tanto, en la sentencia TC 289-18,
el tribunal ordenó a las autoridades locales de La Vega a implementar una serie de medidas que garantizaran el ejercicio armónico de los derechos en conflicto. Estas medidas incluyen la vigilancia en la construcción e instalación de las denominadas cuevas, la debida organización del tránsito y la protección al medio ambiente, limitando los ruidos nocivos que pudieran producir contaminación sonora. De manera que los residentes de La Vega solo se vieran afectados en el ejercicio de sus derechos fundamentales en los límites estrictamente necesarios para que el carnaval vegano pueda desarrollarse sin que pierda su esencia. Hasta aquí el segmento Jurisprudencia Constitucional. Les habló María José Maldonado. Amigos, y continuamos con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional, y a propósito de la recién puesta en circulación del anuario 2018, a continuación en el reportaje presentamos un interesante trabajo acerca del tema que versó esta obra correspondiente al año 2018 y es el 25 aniversario de la Constitución del 1994. Que lo disfruten. El reportaje. La historia reciente de este país registra un cúmulo de 39 reformas constitucionales que muchos definen como salidas coyunturales, pero han mantenido la estructura y la esencia impregnada en la Constitución de 1844. En ellas se sustenta el sistema social y democrático de derecho del Estado actual, por lo que su consulta es vital. En esta ocasión abordaremos el legado de la Reforma Constitucional de 1994, que dio respuesta a una crisis nacional y cuya modificación sustituyó el texto modificado en 1966. Algunos de los actores involucrados en la redacción del proyecto explican el impacto de la declaración oficial para la reforma contenida en la Ley 1694, promulgada el 11 de agosto de ese año. Dejó precedentes que han sido hitos en la vida constitucional e institucional dominicana, porque aunque la Constitución del 2010 dio un paso de avance con la creación del Tribunal Constitucional, que ha sido diríamos, un logro y una consagración que ha contribuido grandemente a la creación y del derecho en la República Dominicana y de la defensa de la constitucionalidad y de los propios derechos fundamentales, el primer paso lo dio la Constitución del año 1994. El ejercicio constitucional logró la aprobación y promulgación de la referida Carta Magna, que exigió que los partidos políticos firmaran el Pacto por la Democracia el 10 de agosto de 1994. Consensuada la necesidad de la nueva reforma, fueron designados en la misión los juristas Milton Ray Guevara, actual presidente del Tribunal Constitucional, y Emmanuel Isquea Guerrero, ambos representantes del líder del PRD. El doctor Pedro Romero Confesor, consultor jurídico de la Presidencia de la República de entonces, en nombre de Balaguer y del Partido Reformista Social Cristiano. Nosotros redactamos el proyecto de reforma constitucional de la Constitución del año de 1994 y tuve el privilegio que Dios me concedió de ser uno de los 13 redactores de la Constitución del 26 de enero del año 2010. Había que buscar una solución al resultado del sufragio que daba la victoria a Balaguer por poco más de 20.000 votos, mientras el PRD alegaba que se afectaron miles de personas en su derecho de elegir. Hay que aclarar que, sin mediadores como el embajador John Graham de Canadá, jefe de la misión de observadores de la OEA, y Monseñor Agripino Núñez Collado, rector de la Universidad Católica Madre y Maestra, de ese entonces, el acercamiento entre los líderes en conflicto y el propio acuerdo hubiesen sido cuesta arriba. Dada la urgencia, sustentaron el proyecto constitucional en las bases de dos preanteproyectos de reforma. Uno de ellos fue el realizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS.
No puede obviarse la carta estratégica del 9 de agosto en la que el doctor José Francisco Peña Gómez convenció a Balaguer de buscar una salida a la crisis, dando paso a una reunión de consenso en la que decidieron celebrar nuevas elecciones en un plazo de 18 meses, como principal logro para la firma del acuerdo y la toma de posesión de las próximas autoridades pautadas para el 16 de febrero de 1996, que finalmente se efectuó el 27 de ese mes. Las conquistas más relevantes fueron el establecimiento de la no reelección presidencial consecutiva, el requerimiento de más del 50% de votos para ganar la presidencia de la República y la pauta de que, de lo contrario, los candidatos con más votos deberían ir a una segunda vuelta. Además, la Constitución estableció colegios electorales cerrados. La reducción a 2 años del período presidencial correspondiente a Balaguer, la separación del período presidencial de la elección de autoridades congresuales y municipales con un intervalo de 2 años y el establecimiento de la doble nacionalidad fueron claves. Es favorable, positivo, totalmente positivo. Bueno, es que la doble nacionalidad crea condiciones favorables para los ciudadanos dominicanos poder residir en otra parte del mundo donde la adquirieron, ya sea por matrimonio, ya sea por el jus soli, ya sea por el jus sanguine, ya sea por las razones que fueren. Hay personas que quieren indagar más lugares, conocer más, abrirse, en diferentes áreas, conocer, prepararse. Y si tienen otra nacionalidad se le hace más fácil. A casi 25 años desde la madrugada del domingo 14 de agosto de 1994, cuando fue proclamada esta Constitución, la cual, según opinan algunos académicos, debió ser más abarcadora. Toda obra humana, independientemente del esfuerzo que pongamos en ella, tiene el sello de la imperfección. Por supuesto, tiene algunos aspectos positivos y otros no, que debieron de haber sido modificados. La Constitución de 1994 dio cátedra del ejercicio democrático en cuanto a la protección de los deberes y derechos fundamentales para el fortalecimiento de la institucionalidad y la propia ley de leyes, que todos están llamados a respetar para vivir en paz. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do, ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales: Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional.
Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La entrevista. Gracias a todos ustedes por permanecer en La Voz del Tribunal Constitucional. Ahora en el segmento de la entrevista nos visita el doctor Adriano Miguel Tejada. Es profesor, abogado, historiador, comunicador, escritor. Ha dirigido varios medios de comunicación. En la actualidad dirige el primer diario de circulación nacional gratuito. Y hoy viene a hablar con nosotros sobre el anuario del Tribunal Constitucional en su calidad de editor del mismo. Le damos la bienvenida a este espacio. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, vamos a entrar directamente en materia. Vamos a hablar del anuario del Tribunal Constitucional. ¿De dónde surge la idea de crear esta herramienta comunicativa del Tribunal Constitucional que denominamos anuario? La idea es del presidente del Tribunal Constitucional, que con su larga experiencia en instituciones académicas europeas particularmente, se dio cuenta de la importancia de que una institución como el Tribunal Constitucional tuviera un órgano, en este caso un anuario, que recogiera no solo las principales noticias del año del Tribunal Constitucional, sino también las principales decisiones jurisprudenciales de la Alta Corte y artículos de opinión jurídica, tanto de académicos o magistrados dominicanos como internacionales. Finalmente, siguiendo una tradición también que es bastante dominicana de las revistas de este tipo, se incluye al final una pieza de legislación. Normalmente se evita que la legislación que se va a citar en el anuario tenga un carácter contencioso frente al tribunal para evitar que a poco tiempo haya una decisión quizás anulando esa ley o lo que fuere. Para los que no lo saben, un anuario es una publicación, como el nombre lo dice, anual, en la que se recogen temas relacionados a la institución, a la ciencia, es decir, existen anuarios de ciencias médicas, anuarios de derecho internacional, anuarios del Tribunal Constitucional, es decir, que recogen la experiencia de todo un año en las actividades de ese organismo. En el caso, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, en las colaboraciones académicas de magistrados o de profesores, muchas veces se sugieren temas específicos. Temas, por ejemplo, necesitamos artículos sobre derecho administrativo para el número de este año, o de derecho comparado, o de amparo, cualquier tema relacionado con el área constitucional que puedan ser de interés para los lectores del anuario. Además, el anuario incluye una sección histórica, y es que cada número del anuario está dedicado a un hecho de carácter histórico o constitucional, o histórico-constitucional. Por ejemplo, el anuario de este año está dedicado a la Constitución del 94, de 1994, que cumple 25 años. ¿Por qué esa Constitución del 94? Aquella Constitución fue resultado de la crisis política del mismo año, que modificó la Constitución, que estableció el Consejo Nacional de la Magistratura, la independencia del Poder Judicial, la inconstitucionalidad por vía directa. Es decir, tiene una serie de logros en materia constitucional que no habíamos tenido en el país por mucho tiempo. De ahí que de esa grave crisis política salió una gran constitución en términos de logros
institucionales para el país. Bueno, ese anuario que usted acaba de exponer sería la edición número 7, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito de los temas que usted acaba de mencionar sobre la selección, ¿bajo cuáles criterios exactamente se puede notar esa evolución de los diferentes temas que han tenido los 7 anuarios? El criterio varía de acuerdo a lo que ocurre en el año, a decisiones de carácter académico que se toman. Por ejemplo, si este año hubiese un acontecimiento histórico, vamos a suponer una fecha ligada al amparo, se pueden solicitar trabajos sobre el amparo para incluirlos. Si el Tribunal Constitucional celebró alguna jornada académica sobre un tema en específico, se podían pedir trabajos sobre esto. En los años que tiene el anuario, en los primeros años el énfasis fue en trabajos sobre el papel de un tribunal constitucional en un sistema jurídico nacional, y así se veía la eficacia de las decisiones, el poder de anular normas, el carácter erga omnes que tienen sus decisiones, es decir, para todas las personas, y así sucesivamente. No se puede decir que hayan temas que motiven una edición específica, sino que en la comisión editorial del anuario se toman decisiones respecto a qué temas están más, digamos, en el ambiente nacional, en el ambiente jurídico nacional, para tratarlos en el anuario. Doctor, sumamente importante me parece que se pueda compartir con el público y de manera particular con la comunidad jurídica cuáles son los criterios que la comisión editorial del anuario adopta para escoger los autores o las personas que pueden participar presentando colaboraciones en el anuario. Hay 2 criterios básicos. En el ambiente internacional se hace una selección de autores, sean jueces de tribunales, profesores que conozcan autores conocidos, y se les remite una solicitud de colaboración con el anuario. Cuando esas personas aceptan colaborar, se les envía una comunicación en la que ellos ceden los derechos de ese trabajo del que van a enviar al Tribunal Constitucional para cubrir los asuntos de derechos de autor. En el caso dominicano hay 2 modalidades. Una es una publicación de invitación que se hace en los periódicos nacionales para que los profesionales del derecho, sean magistrados del orden judicial, del Ministerio Público o simples profesionales del derecho, puedan enviar trabajos sobre los temas específicos de esa convocatoria. Por ejemplo, este año era derecho administrativo, por ejemplo, estaba también propiedad intelectual. Pues esos eran los dos de los temas de este año. Entonces nada, se reciben esos trabajos y el editor, junto a otros miembros de la comisión, los analiza y determina cuáles se pueden publicar. Por el tamaño del anuario, normalmente no podemos publicar más de 4 o 5 artículos nacionales e igual cantidad de artículos internacionales, porque si no sería un libraco de este tamaño que nadie podría leer. Se publican también lo que se llama la cuota del Tribunal Constitucional, y es que un par de jueces de la Corte escriben cada año en el anuario. La idea es que también los jueces de la Corte participen sobre temas de su interés, en vista de que muchas veces lo que llega al Tribunal Constitucional y que ellos tienen que fallar quizás no son los temas que más le interesen en un momento determinado, y así ellos se mantienen al día en los temas, en las áreas que dominan. Igualmente, dentro de la cuota de magistrados, hay también una cuota en la que pueden participar los letrados del tribunal. Pero claro, a veces recibimos 3 o 4 artículos de letrados y solamente podemos publicar 2. Esos se quedan para el año siguiente, para, si caben dentro de la convocatoria, entonces colocarlos. Pero la regla es que tienen que ser trabajos que cumplan con las normas internacionales, lo que es un trabajo académico de calidad. Es decir, lo que sale en el anuario del Tribunal Constitucional de República Dominicana puede ser publicado por cualquier publicación de este tipo porque cumple con los requisitos de calidad necesarios para ello. ¿Cuáles cambios o mejorías podemos nosotros notar a través de la evolución de los años que ha tenido el anuario?
Bueno, la principal yo creo que es la calidad de las contribuciones. Es decir, cuando comienza una publicación, pues casi hay que rogarle a la gente, ayúdame con esto, ¿verdad? Después que ya se va sentando, que la gente va viendo que los trabajos son de calidad, cuando tú ves autores de mucho peso en el ámbito internacional ahí, entonces todo el mundo quiere estar. Y todo el mundo quiere adquirirlo. Y todo el mundo quiere exactamente, y participar. Entonces cada día, hay que admitirlo, se hace hasta más fácil armar el anuario, porque ya no es tan difícil conseguir artículos buenos y porque mucha gente sabe que poner en su resumen, en su currículum, que su artículo sobre tal tema apareció en el anuario del Tribunal Constitucional, es una señal de que el tipo está calificado para este tipo de cosas. Sí. ¿Cuál ha sido la acogida que ha tenido el anuario en la comunidad jurídica dominicana? Muy importante, y en la comunidad internacional también. Incluso a cada autor nosotros le enviamos 5 ejemplares, y si ahora mismo usted va al Tribunal Constitucional, va a encontrar muy pocos ejemplares de cada uno de los anuarios. Siempre hay que conservar 2 o 3 para un regalo que tenga que hacer el presidente a una visita distinguida que vaya al tribunal, para algunas bibliotecas que lo piden porque alguien lo va a consultar y no lo encuentra, y entonces las bibliotecas envían una solicitud para entregarlo. Y por eso la acogida es extraordinaria. Incluso en los actos de puesta en circulación, la asistencia es cada vez mayor. Y el anuario tiene la ventaja de que también nosotros hacemos una edición en DVD del anuario. Quiere decir que cualquier lector, cualquier profesional que esté usando el anuario, puede tanto usarlo en papel físico como llevárselo en su computadora y subirlo a su computadora y de ahí manejarlo. Más fácil de buscar con la computadora que usando el papel, la edición en papel. Sí. Bueno, nosotros quisiéramos también conversar con usted sobre su participación como jurado en el primer concurso de periodismo que realiza el Tribunal Constitucional. Quisiéramos que nos cuente de qué trata este concurso, algunas personas que quizás no están familiarizadas, y los trabajos que ahí se han encontrado. El concurso fue muy interesante. El Tribunal Constitucional, con motivo del Día del Periodista, convocó a un concurso sobre derechos individuales, derechos fundamentales, y lo interesante fue, sobre todo, que la mayoría de los trabajos se refirieron a aspectos diferentes de los derechos fundamentales. Pensábamos que todos se iban a concentrar quizás en los temas más relacionados con el periodismo, per se. Sin embargo, muchos de los temas se refirieron no solo al tratamiento periodístico de algunos de los derechos, sino a la propia vigencia de algunos de los derechos o aspectos de estos derechos en la realidad dominicana y cómo la prensa manejó esos temas. El caso, por ejemplo, del manejo de los menores, el caso del feminicidio, por ejemplo, y muchísimos otros temas más. De hecho, participaron más de 100 trabajos. Claro, había 3 categorías: la categoría prensa escrita, la categoría digital y el reportaje de televisión, en el cual iba a haber un ganador en cada uno y una mención honorífica para cada uno. Los ganadores se escogieron, pero nosotros los jurados no sabemos quiénes fueron los ganadores hasta el acto que se celebró ayer, en el que se entregaron al cual yo no pude asistir lamentablemente, donde se entregaron los premios. Pero fue un concurso de alta calidad, fue un concurso que fue difícil de seleccionar por precisamente la calidad de los trabajos. A mí me impresionaron los trabajos digitales y los de televisión por la edición que tuvieron, por el uso de los distintos recursos audiovisuales en estos trabajos, porque los trabajos de prensa escrita son mucho más limitados, pues no pueden usar video, no pueden usar infografías en movimiento ni nada de esto. Son como más simples en términos de las capacidades que otorga ahora lo digital y los medios electrónicos para preparar un
un trabajo. Pero creo que fue una gran experiencia y un gran logro del Tribunal Constitucional que de seguro se repetirá todos los años. Bueno, a propósito del Día del Periodismo, me parece que es en esta conversación relevante no cerrarla sin poder conversar un poquito acerca de los retos que precisamente se encuentra hoy día la prensa en relación a lo digital. Es decir, ¿qué reto supone la emergencia de las redes sociales, las nuevas plataformas digitales para la actividad tradicional de la comunicación social? El gran reto, voy a decir, es que lo digital ha cambiado de manera más drástica el ejercicio periodístico que los otros medios. Comenzó la prensa escrita, con la prensa de Gutenberg, y después salieron los periódicos. Entonces vino la radio. Cuando llega la radio, el primer medio electrónico, se pensaba que ya los periódicos se acabaron, porque la radio, por todas partes no había que saber leer y escribir para enterarse de las cosas, etc. Pero los periódicos siguieron gobernando. Llegó la televisión, que mejora la radio porque ahora se puede ver lo que se está escuchando. No es lo mismo narrar un juego de pelota por radio que narrarlo por televisión, donde la gente está viendo al pitcher tirando y al shortstop fildeando el batazo. En directo, ya no hay que decir que el shortstop cogió la bola. Sí. El que está viendo la televisión lo está viendo que la cogió. Pero la prensa aprendió a convivir con esos medios. Entonces llega lo digital, llega lo telemático, o sea, la mezcla de la informático y la televisión. Ya, primera consecuencia, los medios impresos perdieron la primicia. Ya el choque de la esquina lo da cualquiera con un teléfono. Sí. No hay que esperar a leer el periódico para saber que hubo un muerto en la esquina. Los periódicos perdieron la primicia. Uno. Segundo, los obliga entonces a un esfuerzo de perspectiva que no existía antes. El periódico de antes daba noticias y tenía una página con opiniones, pero no pasaba de ahí. Ahora ya el periódico no es de noticias, sino de perspectivas de las noticias. Es decir, ¿qué quiero yo que ella sepa de algo que ella sabe que pasó? Del accidente de la esquina. Ya ella sabe que hubo un accidente, que hubo 2 muertos, que hubo tal y tal otra cosa. Voy a confirmar y a verificar la veracidad. Pero ya está confirmado, ya se sabe. Ahora, ¿qué quiere usted de ese accidente? Ah, bueno, que uno de los muertos era un personaje prominente de tal cosa, o que en esa esquina ha habido 10 choques en las últimas 2 semanas, que entonces es un problema de tránsito que hay que resolver. La perspectiva de la noticia, más que la noticia como tal. Ese es el segundo impacto. El tercer impacto es la democratización de la información. Antes los periodistas tenían el monopolio de la información, ahora todo el que tenga un teléfono es periodista. Pongo entre comillas periodista porque él no cura los textos, él no hace la labor profesional que hace un periodista, pero él da la noticia. Y la da primero que los periódicos y que los portales. Porque él sube, yo estoy aquí, ¡pláquete! El policía dándole un palo a un tipo. Y eso inmediatamente sube a las redes. Y en 10 minutos hay un escándalo nacional porque el policía le dio un palo a un tipo en una esquina. ¿Qué pasa con esa noticia? Que no tiene la perspectiva, que a lo mejor no tiene los antecedentes de por qué. Él vio cuando le dieron el palo, pero él no vio cuando el tipo intentó agredir al policía o le hizo tal otra cosa, y lo que se ve nada más es el resultado final de la cuestión. Ahí entran los medios que curan las noticias, que editan, que averiguan, y entonces ya ofrecen una perspectiva completa. No ofrecen la verdad, porque la verdad absoluta no existe. Ofrecen una perspectiva lo más cercana a la verdad posible. Dicen, ustedes son abogados, dicen que un accidente tiene 4 versiones en las 4 esquinas. Depende del ángulo que lo vio cada uno, ¿verdad? Entonces, son 4 verdades. Sí, sí. Entonces, hay que acercarla a las 4 para determinar una que sea la que diga, bueno, probablemente lo que pasó fue esto, independientemente de eso.
Ahora, ¿qué ha pasado? Que los medios impresos se han convertido también en digitales, y el gran cambio en los medios impresos es que los medios impresos exitosos están trabajando lo que se llama digital primero, web first. Tienen que montarse en el plano de la noticia rápida y después ofrecer la perspectiva. Pero ya la web se está llenando también de perspectiva, porque la gente que supo del accidente, para seguir con el ejemplo, posteriormente quiere más cosas si el tema le interesa. Y entonces la web tiene que irle dando cosas para mantener el ritmo de la presencia de la gente en el teléfono o en el desktop o en la tablet donde estén sentados. Porque si el hecho es importante, por lo que sea, por las personalidades envueltas, por la gravedad del asunto, etcétera, la gente quiere seguir consumiendo ese tipo de información. El gran reto, seguir trabajando en las noticias y dándole más material de calidad. Yo no creo que las noticias falsas se van a resolver diciendo solamente que son mentiras. Porque en nuestros países, en este mundo de hoy, nada es verdad ni es mentira. Todo el mundo tiene su grupo y le cree más al grupo que a las instituciones, ¿verdad? Entonces, la idea es que sirvan los medios para contrastar las informaciones, que sirvan para que la gente pueda acercarse a una verdad más cercana de los hechos. Y entonces, que la gente pueda decir, bueno, si lo vi en tal medio es verdad. Y ahí la credibilidad del medio va a ser el activo más importante en esta era digital, o tan importante como lo fue en aquella época, donde se esperaba el periódico para confirmar que lo que se había sabido de rumor por ahí era verdad. Bueno, antes de finalizar, porque aquí el tiempo es corto, y hablé mucho. Quisiéramos poder compartir más con usted, pero sabemos que va a regresar. Quisiéramos nosotros felicitarlo dentro de sus múltiples profesiones y facetas por el Día del Periodista que recientemente se ha conmemorado, así que representación de todo el equipo, de mi compañero Félix y mía. Felicitaciones a ti también, Paola, que tú eres periodista. Claro. Bueno, pues muchísimas felicidades. Muy bien, y bueno, muchas gracias. Y nada, agradecer al doctor Adriano Miguel Tejada esta conversación que transitó desde el anuario del Tribunal Constitucional, narrándonos cómo ha sido la experiencia de estos 7 años de publicaciones y las exigencias académicas al más alto nivel que en el mismo se conjugan. Y por supuesto, sin desaprovechar su presencia para referirnos a temas muy relevantes acerca del periodismo y de la prensa en la actual época digital. Les reiteramos el agradecimiento y les decimos a ustedes en sus hogares que no se vayan, porque tras la pausa continuamos con más programa. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional.
Tribunal Constitucional de la República Dominicana, hacia una generación constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Efemérides constitucionales. Tras haberse producido un acuerdo para reformar el Pacto Fundamental o Constitución de la República de 1866, el día 4 de abril de 1868 se reúnen los representantes de la capital con la finalidad de celebrar la reunión preparatoria y, entre otros asuntos, designar al presidente de la Soberana Convención Nacional que realizaría los trabajos modificatorios de la Carta Sustantiva Dominicana. En la referida sesión preparatoria resultó electo como presidente de la Convención Nacional el general Jacinto de la Concha, diputado representante de Santo Domingo y a quien se le reconocía un alto prestigio por su labor patriótica como uno de los trinitarios fundadores de la Sociedad La Trinitaria, amigo del padre fundador Juan Pablo Duarte y un destacado héroe del 27 de febrero de 1844. La asamblea quedó instalada aquel 4 de abril de 1868, pero la labor constituyente se inició posteriormente. Se escogió una comisión entre los asambleístas para que eligiera un texto constitucional entre varios de los que habían regido la vida de la República Dominicana. Esta comisión optó por la versión sustantiva de diciembre del año 1854 y este texto fue adoptado a la nueva división geográfica que se había producido en el país. El 18 de abril se produjo la lectura y discusión de las modificaciones propuestas y estas fueron aprobadas por los participantes de la llamada Soberana Convención Nacional. Durante los días 20 y 28 de abril del indicado año 1868 fueron celebradas exitosamente las sesiones correspondientes a la segunda y tercera lectura, con las cuales se completaba la reforma de la Ley Fundamental o Constitución de 1866. El día 23 de abril de 1868 fue emitido el decreto que ponía en vigor la Constitución de diciembre de 1854 con las adaptaciones hechas, y la misma fecha se envió el nuevo texto al gobierno para su promulgación o proclamación. La Convención Nacional dio cumplimiento al artículo 14 del decreto de su convocatoria, tomó juramento a Buenaventura Báez como presidente el 2 de mayo de 1868, iniciándose así su cuarto mandato como presidente de la República. Luego de un contenido de temas constitucionales e históricos, llegamos al final de este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, esperando que todos ustedes hayan quedado satisfechos con la entrega del programa de esta semana. Agradecer el favor de la sintonía y de que semana tras semana ustedes aúnen esfuerzos con nosotros en este proyecto de construcción de la cultura constitucional. Chicos, y antes de despedir este espacio de La Voz del Tribunal Constitucional, queremos reiterar nuestras felicitaciones a todos los periodistas por celebrarse recientemente el Día Nacional del Periodista. Y a ustedes les decimos que nos reencontramos la próxima semana aquí en una nueva entrega de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta la próxima. Esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional,
En la entrevista recibimos al doctor Adriano Miguel Tejada, con quien conversaremos sobre el anuario del Tribunal Constitucional. Y en el reportaje de la semana, a propósito del anuario, vamos a tratar acerca del tema central al cual está dedicado el mismo: la reforma constitucional de 1994, que trazó el camino del fortalecimiento de la independencia judicial en la República Dominicana. Y en el segmento de noticias, conozca los detalles sobre el acuerdo firmado entre el Tribunal Constitucional y la Vicepresidencia de la República. Esto y mucho más aquí en La Voz del Tribunal Constitucional.